Guillermo Hidalgo giró la rueda de la compuerta con fuerza. El último chorro de agua vibró contra el metal oxidado y luego murió. Abajo, el río que alimentaba al pueblo se había transformado en una herida de lodo y peces muertos, bajo un sol despiadado. En la plaza, los niños miraban la fuente reseca. Las mujeres apretaban cántaros secos contra el pecho, con los ojos vacíos. Pablo García, 10 años, observaba desde la cerca de su casa. Su caballo Canelo, viejo y despreciado, alzaba la cabeza hacia el monte. Sin un relincho, el caballo se internó en el monte. Pablo sintió un vacío en el pecho y una urgencia por seguirlo. Otra vez. ¿A dónde va cada tarde? Siempre vuelves mojado, Canelo. ¿Qué escondes? Siempre vuelves mojado, viejo amigo. ¿Dónde está el agua que encontraste? Necesito saberlo. Pablo, tráeme el agua que queda. Tu hermano arde de fiebre y no tenemos más. Voy, mamá. Ya voy. Sus ojos se clavaron en la polvareda que se alejaba. Algo en ese caballo le decía que la respuesta a la sequía estaba escondida en el monte. A la mañana siguiente, Canelo apareció en el corral con el pelaje empapado y el hocico brillándole de agua. Canelo, ¿de dónde la sacas? Si yo pudiera seguirte. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar, Pablo vio a Canelo alzar la cabeza y salir de nuevo. Sin pensarlo, corrió tras él. El sendero se volvió rocoso y empinado. Canelo avanzaba seguro entre los riscos. Pablo trepaba jadeando, resbalándose en la grava suelta. No puedo perderlo ahora. ¿Dónde se metió? Canelo. Canelo, espera. El caballo se desvaneció entre las piedras. Pablo cayó de rodillas, con las manos arañadas y la garganta reseca. Pablo, mira tus manos. ¿Y si te matas en ese monte? Necesitamos agua, no un entierro. Mamá, él tiene agua. Canelo encontró algo allá arriba. No puedo rendirme. Afuera, la fuente de la plaza seguía seca, pero Pablo ya no miraba al pueblo. Sus ojos volvieron a clavarse en el monte. Pablo encontró una cantimplora vieja y un cordel. Los escondió bajo la camisa. Esta vez no iba a perderlo. Canelo volverá a salir al alba. Esta vez iré detrás sin que me vea. Antes del primer rayo de sol, cuando el cielo aún era gris, Canelo salió del corral silencioso. Pablo lo esperaba agazapado. El sendero era una cornisa de arena suelta. Abajo, el barranco se abría como una boca seca. Pablo clavaba uñas y rodillas en la tierra. No mires abajo, sigue su polvo. Si él sube por aquí, yo también puedo. Canelo se escurrió entre dos rocas enormes y desapareció. Pablo se precipitó hacia la grieta, raspándose los hombros. Oscuridad, pero hay un rumor. No es viento. Apoyó la mejilla contra la piedra. El sonido era inconfundible. Agua corriendo, clara y cercana. Agua. Mucha. Está aquí mismo. Canelo no estaba loco. Pero aún no veía nada, solo el eco líquido que prometía salvación. Se acuclilló en la penumbra, conteniendo la respiración. Se arrastró hacia la luz. La grieta se abrió de golpe. Ante él, un manantial cristalino brotaba de la roca, rodeado de helechos y musgo. Es real. Es un paraíso escondido. Canelo, me trajiste hasta el agua. Canelo bebía mansamente al borde. Pablo se arrodilló, sumergió la cantimplora y bebió hasta que le dolió el pecho. Canelo, eres el caballo más listo de este pueblo. Llenó la cantimplora al máximo y salió disparado monte abajo, resbalándose entre las rocas, sin mirar atrás. Irrumpió en la cocina con la camisa rasgada y la cantimplora chorreando. Su madre se levantó de golpe. Mamá, mira, agua limpia, mucha. Canelo sabía dónde. ¿De dónde la sacaste? ¿Es seguro? ¿Alguien te vio? Nadie me siguió. Está en una cueva, escondida. Podemos ir de noche. Esa noche, con la luna como testigo, Pablo y Elena siguieron a Canelo monte arriba, cargando cubos vacíos
y una esperanza que no se atrevían a nombrar. Antes del amanecer, la cocina de los García escondía un tesoro, cántaros llenos de agua cristalina. Los niños bebían. Pablo, la gente empieza a mirarnos distinto. No podemos confiarnos. En la plaza, las lenguas se movían como serpientes. La viuda Elena ahora cocinaba con agua fresca. ¿De dónde? Guillermo, desde la compuerta seca, olió la insubordinación. Alguien le robaba el negocio. Esa noche, dos sombras se apostaron en el sendero. Guillermo quería respuestas. Vamos, mamá, nadie nos sigue. Esta agua es nuestra. Los hombres vieron la grieta, el manantial brillando y a Canelo bebiendo. Corrieron a informar. ¿Un manantial entero? Esa agua es mía. Mañana mismo lo reclamo. Guillermo apretó los puños. No permitiría que un niño y un caballo viejo le arruinaran. El secreto de los García estaba a punto de volverse su mayor peligro. Al amanecer, Guillermo irrumpió en el manantial. Dos hombres armados flanqueaban su figura. Ladrones. Toda el agua de esta tierra es mía. ¿Qué creen que hacen aquí? Señor Hidalgo, esto es un manantial natural. No tiene dueño. Todo esto es parte de mi hacienda. Hasta estas piedras me pertenecen. Guillermo le arrebató un cántaro a Pablo y lo estrelló contra una roca. El agua se derramó en la tierra. Usted no es Dios. Esta agua es del pueblo, no suya. Los hombres de Guillermo se rieron, pero él no. Se acercó al niño hasta casi tocarlo. Si vuelvo a verte cerca de mi agua, te aseguro que tu familia se quedará sin casa. Elena arrastró a Pablo fuera del manantial. Ni siquiera recogieron los pedazos del cántaro. Guillermo ordenó cerrar la entrada y dejó un guardia. El manantial ahora tenía dueño, el hombre equivocado. Esa noche, la cocina de los García estaba en silencio. Ni una gota de agua para la fiebre del hermano de Pablo. No sé qué haremos, Pablo. Ese hombre nos quitó hasta la esperanza. Canelo me llevó al agua una vez. Él sabe que no todo está perdido. Pablo salió al corral. Canelo seguía mirando el monte, como si supiera que aún quedaba una batalla. Tú sabes algo, ¿verdad? Esto no se acaba aquí. A la mañana siguiente, Pablo se presentó en la casa de don Andrés, el hombre más viejo del pueblo. Pablo García. ¿Qué te trae por aquí, muchacho? Parece que viste un fantasma. Don Andrés, encontré un manantial. Guillermo dice que es suyo. ¿Es verdad? Las tierras del monte, muchacho. Hace mucho eran comunales. Si hay agua allá, el pueblo es dueño. Pablo sintió un fuego en el pecho. Si había un papel que lo probara, él lo encontraría. Ven, muchacho. Este cofre guarda la memoria de este pueblo. Las bisagras chirriaron como si despertaran de un siglo de silencio. Un aroma a polvo y papel viejo llenó la habitación. Don Andrés extrajo un mapa amarillento. Las líneas trazadas a mano aún mostraban los límites antiguos. Mira, Pablo. El manantial que describes está dentro de la marca de tierra comunal. Eso es una prueba. Si existe un registro oficial, podemos detenerlo. En el archivo del municipio debe estar el libro de bienes comunales. Allí consta la verdad. Sin perder un minuto, don Andrés tomó su bastón y salió con Pablo rumbo a la alcaldía. Si ese libro existe, el pueblo tendrá su agua de vuelta. El sol caía a plomo sobre la calle polvorienta, pero los dos avanzaban con la certeza de quien carga la verdad. Un pedazo de papel viejo podía valer más que todas las compuertas de Guillermo. El archivo olía a humedad y tiempo detenido. Estantes de madera carcomida sostenían libros con el lomo deshecho. Pablo y don Andrés buscaban con desesperación contenida. Sus dedos recorrían lomos, tosiendo polvo. De repente, los dedos de don Andrés se detuvieron. Sacó un libro de tapas negras con el escudo del municipio estampado en la portada. Este es el libro. Aquí está escrita la historia de las tierras.
Pasó las páginas amarillentas hasta dar con un asiento fechado en 1892. La descripción coincidía. Manantial del Barranco Hondo, uso común. El manantial, conocido como Barranco Hondo, queda dentro de los terrenos comunales del pueblo, inalienable. No es de Guillermo. Nunca lo fue. El agua es del pueblo. Con manos temblorosas, el anciano pidió al escribiente que sacara una copia certificada del asiento. El sello oficial resonó como un disparo. Ahora tenemos la verdad por escrito. Hay que convocar al pueblo en la plaza. Salieron del archivo con el papel doblado contra el pecho. La plaza central era el único lugar donde la verdad podía quemar la mentira. La campana de la plaza sonó sin tregua. Los vecinos, secos y furiosos, formaron un mar de rostros agrietados bajo el sol. Guillermo subió a la tarima con paso de dueño. Se ajustó el sombrero y alzó la voz por encima de los murmullos. Gente del pueblo, el agua escasea. A partir de hoy, el barril costará el triple. El que no pueda pagar, que no beba. Un rugido de protesta crujió entre la multitud, pero nadie se atrevió a dar el primer paso. El miedo aún pesaba más que la sed. Ahora es el momento. Este papel vale más que sus amenazas. Ándale, muchacho. Tú tienes la verdad. Este pueblo necesita oírla de tu boca. Pablo se abrió paso entre los cuerpos sudorosos. El papel crujía en su mano como un grillo enjaulado. El manantial es de todos. Tengo la prueba. No voy a callarme. Finalmente, la multitud se abrió. Pablo quedó justo bajo la tarima, mirando a Guillermo desde abajo. Guillermo frunció el ceño al verlo. La plaza entera contuvo la respiración. Algo iba a romperse. Escuchen. Hay un manantial en el monte. Está en tierra comunal. El agua nos pertenece. ¿Qué locura dices? Esta tierra me pertenece, mocoso. Lárgate. Aquí está la prueba. El registro de 1892 dice: Manantial del Barranco Hondo, uso común, inalienable. Yo mismo revisé los archivos. El libro de bienes comunales lo confirma. El manantial es del pueblo. Los murmullos se tornaron en un rugido. Los vecinos se miraban unos a otros, comprendiendo la verdad. Ese papel es falso. Don Andrés miente. No hay pruebas que valgan contra mi propiedad. Las tierras comunales son inalienables. Hasta un juez reconocería este documento. Un clamor surgió de la multitud. «Pablo, Pablo», gritaban, y el nombre del niño corrió como agua fresca. Guillermo apretó los puños lívido. «Esto no se acaba aquí», rugió, y con 2 guardias abandonó la tarima. Pablo alzó el documento como un estandarte. El pueblo, por primera vez, sintió que su sed podía ser vencida. La multitud no se dispersó. Alguien alzó un cubo vacío. Otro lo siguió. De repente, todo el pueblo cargaba recipientes. Al manantial. El agua es nuestra y hay que tomarla. Deténganse. Si cruzan ese monte, llamaré a las autoridades. Nadie va a detenernos. Esta tierra es de todos. La multitud rugió, empujando hacia adelante. Guillermo alzó la mano para ordenar algo, pero sus hombres dudaron. Cobardes. Contra un mocoso. Guillermo espoleó su caballo y se adelantó con sus hombres, galopando hacia el manantial para cerrar el paso. Ellos van a llegar primero, pero no pueden tapar un manantial que brota de la roca. El viejo Canelo, que seguía a la multitud, relinchó, como si también supiera que la victoria estaba cerca. Con Pablo y don Andrés al frente, el pueblo avanzó monte arriba. La determinación pesaba más que el miedo. El sendero se ensanchó. Allí estaban, los hombres de Guillermo, rifles en mano, bloqueando la grieta del manantial. Atrás. Esto es propiedad privada. Al que cruce le costará. Lea, Hidalgo. Terrenos comunales inalienables. Esta agua es del pueblo por ley.
Los guardias se miraron entre ellos. La ley escrita valía más que las órdenes de un hombre desesperado. Ya no tienes poder aquí, Guillermo. Apártate. Guillermo apretó las riendas. La multitud ya no temblaba. Sus propios hombres bajaban las armas. Esto no se acaba aquí. Se arrepentirán. Todos. Guillermo se retiró maldiciendo. La multitud irrumpió en la grieta y llenó el manantial de vida y sed satisfecha. Los niños metían la cabeza bajo el chorro. Los viejos reían. El agua corría para todos, pero Pablo, de pie, junto al manantial, sintió una sombra en la nuca. Las palabras de Guillermo eran una promesa de guerra. El pueblo trabajó todo el día. Excavaron canales de piedra para llevar el agua al llano. Guillermo, oculto en una colina, miraba cada gota que corría como una moneda que se le escapaba. Esa agua era mía. Si no puedo tenerla, nadie más. Esa misma noche, reunió a sus 2 peones más leales y les dio una orden siniestra. Llenen el manantial de tierra y cal viva. Que no quede ni un charco. Al anochecer, los peones partieron con palas y costales, escondiéndose entre los riscos. Pablo dormía junto al manantial, recostado contra Canelo. Un ruido lo arrancó del sueño, un raspón metálico contra la piedra. Canelo aguzó las orejas y resopló. Palas, alguien está cavando. No es del pueblo. Asomó la cabeza. 2 sombras vaciaban costales en el borde del manantial. El agua empezó a enturbiarse. Pablo no esperó. Salió disparado hacia el pueblo, tropezando en la oscuridad, con el grito atorado en la garganta. Despierten. Están envenenando el manantial. Guillermo mandó a sus hombres. En segundos, varios hombres salieron con antorchas. Las llamas cortaban la noche mientras subían la cuesta. Los saboteadores intentaron huir, pero las antorchas ya rodeaban la grieta. No tenían escapatoria. Hablen. ¿Quién los envió? ¿Qué echaron al agua? Temblando, uno de ellos soltó. Fue don Guillermo. Nos pagó para que cegáramos el manantial. Un rumor furioso recorrió la multitud. Asesino, gritaron. Quiso matarnos de sed. Esto ya no es solo un pleito por tierra. Es un delito grave. Hay que llevar el caso al alcalde. Ataron a los peones con las mismas cuerdas de sus costales. El pueblo decidió esperar el amanecer para marchar a la alcaldía. Pablo se quedó mirando el manantial. El agua seguía turbia, pero dentro de él algo se aclaraba. La justicia era posible. Al despuntar el alba, Pablo, don Andrés y un grupo de vecinos llegaron a la alcaldía con los saboteadores atados. El polvo seguía pegado a las botas. Señor alcalde, esto pide justicia. Aquí están la copia del libro de bienes comunales y la confesión firmada. El alcalde leyó en silencio, pasando las páginas amarillentas. Luego alzó la vista y asintió. Ordenó que un oficial llevara de inmediato una citación formal a la hacienda de Guillermo Hidalgo. Un escribiente selló los papeles con un golpe seco. El sello resonó en la sala como un martillo. Guillermo recibió la citación en el portón de su hacienda. Su sonrisa se torció en una mueca de rabia. Una audiencia. Ya veremos quién se ríe al final de esto. El pueblo esperó en la plaza, sin dormir. Cada hora sin agua era un verdugo. Ahora la ley tendrá que mirarnos. Por fin. La investigación apenas comenzaba. Guillermo seguía suelto, pero por primera vez tenía que rendir cuentas. A solas en su oficina, Guillermo ofreció al alcalde una bolsa de plata bajo la mesa. Olvide esos papeles viejos. Un hombre de negocios sabe cuándo cerrar un trato. El alcalde rechazó el soborno con asco y ordenó agregar el cargo de tentativa de corrupción. Ahora sí, Hidalgo, la justicia no es tu moneda. Tus propios hombres te han hundido. En la audiencia final,
Los peones confesaron el plan de Guillermo. Don Andrés leyó el libro de bienes comunales. Señor juez, el pueblo pide que se reconozca la tierra comunal y se castigue al culpable. El juez selló el veredicto. Guillermo culpable de sabotaje. El manantial quedaba declarado bien comunal inalienable. Esto no ha terminado. Ustedes no tienen idea de con quién se meten. Ganamos. El agua es de todos, para siempre. La justicia había fallado, pero el río aún seguía seco. La verdadera ruina de Guillermo apenas comenzaba. Los libros de cuentas de Guillermo amanecieron vacíos. Ni un solo cliente cruzó su portón en una semana. La compuerta, su antiguo trono, se oxidaba en silencio. Nadie pagaba por agua que ya no le pertenecía. Los acreedores llegaron al mediodía con papeles sellados y ojos de buitre. No me quedan bienes. Esta hacienda no se toca. Pero los sellos del juez eran implacables. La hacienda fue embargada al día siguiente. Con la sombra del saqueo sobre sus salones, Guillermo empacó lo poco que le quedaba. Todo esto era mío. En el pueblo, las mujeres sacaban agua del manantial sin pedir permiso. Su nombre ya no inspiraba miedo. Sin sirvientes, sin ganado, sin agua que vender, el terrateniente se convirtió en un hombre vacío. La compuerta quedó abierta para siempre. El caballo del niño pobre había arruinado al poderoso. Un oficial del juzgado giró la rueda de la compuerta hasta el fondo. El agua rugió al liberarse. El río seco volvió a la vida con un estruendo de barro y espuma. Los niños se lanzaron al cauce, chapoteando con gritos de alegría que no se oían desde hacía meses. El pueblo entero se reunió en la plaza. Había música de guitarra y olor a maíz tostado. Don Andrés bailó con su bastón en alto y una carcajada que le salió del fondo del alma. Pablo abrazó a su madre con fuerza. Las lágrimas de Elena mojaron la camisa polvorienta del niño. Gracias, hijo. Gracias por no rendirte. Pablo buscó a Canelo cerca del río. El viejo caballo bebía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Caballo inútil, nos devolviste la vida. Las campanas repicaron hasta el amanecer. Por primera vez en años, el futuro olía a tierra mojada. Con las primeras luces, Pablo llevó a Canelo a la plaza. El caballo avanzó renqueante pero erguido, como si supiera que era su momento. Los vecinos se apartaron en silencio y luego estallaron en un aplauso que retumbó contra las montañas. Una niña pequeña salió corriendo con una corona de flores silvestres. La colocó temblorosa sobre el cuello de Canelo. Este animal no habla, pero su instinto valió más que 1000 escrituras. A Canelo le debemos el agua y la dignidad. Pablo sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas rodaron sin que pudiera detenerlas. La plaza repitió su nombre, Canelo, Canelo, como un rezo de gratitud. Elena observaba desde un costado, con las manos juntas y el pecho henchido de orgullo. Pablo se abrazó al cuello del caballo y hundió la cara en su pelaje polvoriento. Después, a la sombra de un árbol junto al río, el niño y el caballo descansaron en silencio. El caballo inútil era ahora el héroe de un pueblo entero. La justicia había llegado galopando en silencio. Guillermo Hidalgo echó a andar por el camino de terracería, una maleta raída en la mano y el sombrero caído sobre los ojos. Se detuvo en la curva y giró la cabeza. El portón de su hacienda colgaba torcido, con un letrero de «Véndese» meciéndose al viento. No había nadie para despedirlo, ni un peón, ni un acreedor, solo el polvo que levantaban sus propios pasos. Metió la mano al bolsillo y sacó su reloj de plata, el último lujo que le quedaba. Lo miró un instante y lo dejó caer en la tierra. El reloj quedó boca arriba, con las manecillas detenidas, como su imperio, como su tiempo. El viento arrastró una fina capa de polvo sobre el metal. En pocos minutos, el brillo desapareció. Guillermo retomó la marcha. Su silueta se encogió contra el horizonte,
cada vez más pequeña. Nadie lo recordaría al día siguiente. El pueblo ya tenía agua, y el agua no guarda rencor. En la lejanía, la compuerta abierta dejaba correr el río sin dueño. Un sonido que era pura libertad. El hombre que tuvo todo se desvaneció en una nube de polvo, y en medio del camino, un reloj enterrado marcaba el fin de una era. Tiempo después, Pablo caminaba descalzo por la orilla del río. Canelo lo seguía como una sombra fiel. Aquel día, si no lo hubiera seguido, si no hubiera confiado en ti, El caballo hundió el hocico en el agua fresca. Las cicatrices de la sequía aún estaban en la tierra, pero ya no en los corazones. El caballo del niño pobre había encontrado lo que el rico no pudo robar. nunca fuiste inútil, Canelo. Eras más sabio que todos nosotros. Y en el reflejo del agua, el niño y el caballo eran una sola silueta. Una huella en el barro se llenó de agua cristalina. El cielo azul se reflejó en ella como una promesa. El pueblo nunca volvió a tener sed. Y cada atardecer, en el manantial, se oía el eco de un relincho agradecido, porque a veces la salvación llega en 4 patas y un corazón silencioso. Así fue como un caballo inútil y un niño de 10 años cambiaron el destino de todo un pueblo.